de los 200, de nuestras 250 emisiones, memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Bienvenidos a la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en esta su aula máxima, donde tenemos para hoy un programa especial de la emisión 250 para el día martes 6 de diciembre de 2022. El análisis político estratégico del drama de las mujeres víctimas de la violencia del narcoterrorismo comunista. Para dar inicio a esta especial emisión, queremos que entonemos juntos en casa, con la mano en el corazón, el himno nacional de la República de Colombia. Vamos haciendo memoria de todas las mujeres que perdieron sus vidas por acción del narcoterrorismo comunista, a efectuar un minuto de silencio. Gracias a todas ellas y siempre que permanezcan en nuestra memoria. Mediante un video institucional, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta la memoria de las víctimas del narcoterrorismo comunista practicado por diferentes grupos armados ilegales, con especial énfasis en nuestras mujeres colombianas que lo han padecido.
Bueno, le damos la palabra ahora a la ingeniera Rosita Medina de López en una intervención sobre en la fecha especial que celebramos el día de hoy en estas 250 emisiones del conflicto armado aún no contado en Colombia. Por favor, ingeniera Rosita, tiene usted la palabra. Sonido, no escuchamos. Ingeniera Rosita. Sí, aquí estoy, perdón, no me Ok. he dado cuenta que tenía apagado. Ahora Repito, muy buenos días y muchas gracias. Dice la sabiduría milenaria que lo importante debe expresarse en forma breve y concreta, de modo que sea doblemente bondadoso y beneficioso a nuestra mente y a nuestro espíritu, vale decir, a nuestra conciencia, pensamiento, que en verdad abarca el 99% de la estructura humana que trasciende. Por lo tanto, después de conocer y pertenecer por muchos años a la gran familia extendida que conforma la reserva de la Fuerza Pública, Militar y Policial colombiana, y de permanecer voluntariamente en formación y consolidación académica interdisciplinaria para llegar a ser estadistas con visión geopolítica y estratégica por intermedio de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, brevemente llamada Fundelt, podemos decir con certeza que somos un grupo de ciudadanos empeñados en la búsqueda de la máxima excelencia y del ejemplar liderazgo, dedicados de tiempo completo al diseño de objetivos constitucionales, políticas de Estado, programas y proyectos para lo nacional, lo regional y lo local, que permita el fin de la irracional violencia que nos ha afligido por tanto tiempo, es decir, proponiendo soluciones estructurales permanentes. Nuestro propósito principal es el logro de todo bienestar y desarrollo para la ciudadanía en general, pero muy en especial para las mujeres. Ya hemos recordado con el corazón a las que han sido víctimas, pero quedan muchas, que en su gran mayoría han sido los soportes incondicionales de la vida, del trabajo y de todo lo bueno al alcance suyo, pero para sus familias. Sin contar muchas veces con los medios, el apoyo y el respeto adecuados, y por el contrario, soportando la irresponsabilidad, el abuso y el maltrato constante de sus mal llamados compañeros sentimentales, y muy especialmente de los diferentes grupos delincuenciales que impunemente secuestran infantes de ambos géneros para sus más perversos y fines y servicios. Las próximas generaciones de nuestra ciudadanía, que con el debido esfuerzo logren la superación educativa y la obtención de sus ideales, podrán también ser buenos profesionales y empresarios. Sin embargo, para el alcance de esas metas y el disfrute de las mismas, es esencial que también se logre imponer el derecho a la vida y que tengamos la fortaleza y la resiedumbre para defender y ser coherentes con lo que nos identifica, con lo que creemos y con lo que aceptamos como propio de nuestra realidad nacional, sin permitir que alevosamente se nos quieran imponer obsoletas y fracasadas ideologías políticas que aún se valen de la mentira permanente por su ambición de logro del poder para disponer a su arbitrio del manejo económico para fines personales, no colectivos. Dos aspectos fundamentales deben comprender las mujeres y hacerlos respetar. El primero, tanto la ciudadanía como el gobierno son parte del Estado, pero el gobierno es solamente un delegado de la ciudadanía para la administración de lo que se apruebe en un plan claro y preciso de desarrollo medible y controlable, previo a la elección de los candidatos a todo cargo público. Como resultado, el gobierno no puede impunemente actuar en contra de los intereses ciudadanos y tomar siempre en cuenta su aprobación en toda materia trascendente. Y el segundo, el gobierno debe ser un regulador y no un gran interventor en todas las actividades de la vida ciudadana. La situación política actual es un gran freno para la dimensión económica y no la gran esperanza de soluciones que los colombianos siempre han puesto
en los gobiernos de turno, independientemente de su color e ideología, ya que el crecimiento en todos sus órdenes solamente podrán lograrlo las mujeres y los hombres que viven y aman este país, no una entidad abstracta que llamamos Estado, la cual, a pesar de los más increíbles esfuerzos que pudieran hacer, nunca podrán asumir toda la labor que nos corresponde a los ciudadanos que suministramos los recursos llamados impuestos para adelantar los servicios de carácter comunitario, como lo son la educación, la salud, la justicia, la infraestructura de movilidad y energética, etcétera, etcétera. Un gobierno más pequeño con el cual haya que contar solo para lo realmente comunitario permitirá surgir mayores oportunidades e iniciativas y tendremos entonces un país pacífico, diseñado para un total desarrollo y orgullosos de nuestra diversidad cultural. Las mujeres tienen la palabra. Es imposible que en pleno siglo XXI estemos aún hablando de cómo debemos defenderlas, sino muy seriamente de cómo ellas pueden defender a Colombia de las absurdas ideologías políticas y los malos manejos económicos. Es un gran reto, pero las mujeres colombianas son muy valientes y no tenemos que afrontar ese reto solas. Tenemos que estar lado a lado con los hombres mejores que conocen en realidad el país y que no han permitido ni permitirán su indeseable caída en un régimen diferente a la democracia participativa, es decir, los miembros de las reservas de la fuerza pública. Muchísimas gracias. Ingeniera, muchísimas gracias y felicitaciones por sus palabras. Quisiera, antes de continuar con el programa, expresar también mi sentimiento propio con relación a esta emisión 250 y en especial en este homenaje que hacemos a las mujeres colombianas que han padecido toda esta barbarie dentro de nuestro conflicto en Colombia, víctimas del narcoterrorismo comunista. Realmente resalto el valor de la ingeniera Rosita en su entereza de voz, de poder expresar un sentimiento tan puro como el de una madre, como el de una esposa, como el de una viuda. Y quisiera recordar en este momento momentos en los que ya recobrado el conocimiento, pude decirle a mi madre, después de haber sido herido en combate, estando ya rescatado en el hospital militar, hasta que pasó. Y ese hasta que pasó incluye muchas cosas, porque cuando una madre apoya a su hijo en prestar el servicio militar, asume la responsabilidad y la posibilidad de que ese hijo no vuelva. Y es justamente en esas personas en silencio que sufrieron la violencia que los colombianos enteros sufrimos por décadas de esta arremetida violenta de estos grupos armados ilegales que doblegaron no solamente a la mujer campesina y la obligaron a ser parte de sus filas, como lo hemos visto en los relatos anteriores, a permanecer durante largos años al servicio de esos grupos oscuros que las convirtieron no solamente en compañeras de armas, sino en juguetes sexuales y víctimas de todo tipo de violencia. Son a ellas, a todas estas mujeres silenciosas en las casas, a estas madres, a quien debemos recordar siempre. Y es justamente en este escenario que se hace de manera virtual, pero para la posteridad, donde se va a conservar justamente documentos muy importantes, donde se hace alusión a esa memoria que no debe desaparecer, que así no la quieran reescribir, debe permanecer siempre en la memoria de cada joven, de cada niño, que en el tiempo va a recordar el tortuoso camino de nuestro país y donde hemos pavimentado con sangre absolutamente toda nuestra historia. Es esa la misión justamente de espacios como este y que ha propuesto la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en cabeza del señor presidente de la Fundación, el coronel Luis Alberto Villamarín, con todo su equipo de trabajo para lograr preservar hoy 250 capítulos sin falta de esta memoria histórica. Simplemente felicito a la Fundación por permitir este homenaje tan sentido y que nunca debe quedar en el olvido para todas las generaciones venideras. Gracias a ustedes y sobre todo gracias a todas estas mujeres que han entregado su vida por nuestro país.
A continuación, le voy a dar la palabra al señor coronel Iván González, quien también hará una intervención en relación al día de hoy. Adelante, mi coronel. Pues, en el día de hoy, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación ha llegado a la emisión 250 de su programa diario La verdad histórica no contada del terrorismo en Colombia, haciendo un recorrido desde el tiempo de la violencia política en la década de 1950, cuando se iniciaron los grupos terroristas que han plagado la vida nacional en los últimos 70 años y a toda la nación de un gran dolor, donde ha sobresalido en la criminalidad comunista la cuadrilla autodenominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que ha tratado infructuosamente incorporarse a la vida moderna, aprovechando una exorbitante entrega de privilegios inmerecidos por parte de presidentes ingenuos, y con la tolerancia de una justicia pusilánime que ha privilegiado los deseos de impunidad de los criminales solo sobre los intereses nacionales y los del pueblo colombiano. Y con algo tan increíble como lo ha sido la simpatía de los grupos con estos grupos criminales de algunos prelados de la Iglesia Católica, adoptando dogmas religiosos como lo es la liberación del pecado con un esnovista concepto denominado teología de la liberación, que en este caso proviene del perverso marxismo para justificar la violencia entre las clases sociales, y hasta incluida la confrontación entre el hombre y la mujer por la explotación de la fuerza laboral de ella que se dio en la era industrial. Para hacer honor a la verdad no contada, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación ha publicado 250 capítulos donde narra nuestra verdadera historia, dedicados a dejar en claro todos los sucesos que se entrelazan para justificar más de medio siglo de terror y barbarie en Colombia por parte de las cuadrillas comunistas. Para ello, ha querido dedicar este conmemorativo programa al reconocimiento de la mujer por todo cuanto ha debido soportar silenciosamente en una confrontación que no se justifica, porque sus sufrimientos han sido desconocidos, siendo quizás la mayor víctima por ser altamente vulnerable a la agresión de las fuerzas barbáricas de las FARC. Muchas de ellas arrancadas con amenaza brutal del cariño y la protección de sus familias desde muy temprana edad, no solo como recurso humano para el combate, sino también como objeto de pasiones sexuales, comportamiento con el cual los bandoleros de las FARC han demostrado su primitivismo y su deformación mental. Dentro de las cuadrillas terroristas, la tierna e indefensa juventud de la mujer ha sido abusada de múltiples y despiadadas formas, hasta el punto que su condición de madre, propia de su naturaleza, es coartada, incluso con el sacrificio de sus hijos desde el mismo vientre, y no como un simple hecho casual o accidental, sino como práctica colectiva y sistemática. Práctica establecida por los primitivos cabecillas que están llenos de un máximo rencor y odio por la especie humana, por no haber logrado adaptarse a las condiciones que rigen a las sociedades civilizadas. Este panorama de tanta crueldad es el que ha llevado a un considerable grupo de civiles, militares y policías a crear un partido político basado en los principios democráticos y patrióticos. Partido que tiene por objeto rescatar el país de la violenta ideología marxista, la misma que se opone a los criterios universales de humanidad y convivencia. Ideología socialista difundida dentro del pueblo colombiano por medio del Partido Comunista, en donde la población campesina ha sido la más afectada,
conduciéndola a la violencia ciega e indiscriminada. En este nuevo partido democrático y nacionalista tiene por principal prioridad la mujer, por sus naturales sentimientos de no violencia, ya que las agresiones contra ella y su familia han sido una inmensa brutalidad, a pesar de que la mujer históricamente es numéricamente mayoritaria, y por eso con la inmensa capacidad de decidir los destinos de la nación. Por ello estamos invitando a todas las mujeres a ser parte de este proyecto para que reciban en forma muy merecida la oportunidad de librarse de una agresión injusta y humillante del pasado, porque de sus méritos y virtudes depende el futuro del país. Muchas gracias. Y coronel, a usted muchas gracias por su intervención. A continuación, escucharemos una exposición sobre la trascendencia de este capítulo con 3 casos puntuales en que la mujer colombiana es víctima del narcoterrorismo comunista, a cargo del señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Mi coronel Villamarín tiene la palabra, el escenario suyo, señor. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel Carrascal. Muchísimas gracias a la ingeniera Rosita por su saludo a las mujeres hoy en este programa especial, y a mi coronel González y a usted por lo que nos han comentado. De manera muy puntual y concreta vamos a resaltar 3 casos que infortunadamente no son los únicos, sino que los hemos tomado al azar de la victimización que ha tenido la mujer colombiana por parte de los grupos narcoterroristas. Y en primera medida queremos resaltar la memoria de la cacica Consuelo Araujo Noguera, una líder regional de Valledupar, una mujer llena de vida, de fogosidad, de amor por su tierra y de apego a la tradición cultural de su región. Y esta mujer fue secuestrada por orden de Simón Trinidad y de Solís Almeida, de las cuadrillas 19 y 59 de las FARC, y después de un secuestro que conmovió a todo el país en el intento de rescate de las fuerzas militares, fue asesinada a sangre fría por orden de los cabecillas de las FARC. Y su cadáver fue encontrado con signos de tortura, fue abandonado, y los bandidos después dijeron dónde la habían dejado, como escarmiento para la clase dirigente del Cesar, demostrándoles que ellos hacían lo que les venía en gana y que estaban doblegando al débil gobierno del señor Pastrana. Fue un hecho que sacudió al mundo, ya que esta mujer era, además de dirigente regional y haber sido candidata a la gobernación del Cesar, una persona conocida a nivel internacional porque fue la creadora y promotora del Festival Vallenato, que hoy en día hace parte de nuestro patrimonio. Es un crimen que no puede quedar impune, es un crimen que la humanidad lo recordará por siempre y que demuestra el barbarismo de las FARC. En segunda medida, tenemos los testimonios no de una, sino de cientos de mujeres, y simplemente los resumimos aquí en este titular. Éramos esclavas sexuales de los comandantes de las FARC. Y son los testimonios que han venido dando ante distintas instancias judiciales y medios de comunicación muchísimas mujeres que fueron guerrilleras, entre ellas Lorena Murcia, que inicialmente crearon el grupo de mujeres de la Rosa Blanca, y con un gran trabajo de una persona que ya no nos acompaña hoy en el mundo de los mortales, que fue el gran periodista Ervin Hoyos. Se hizo visible este aspecto, y luego estas mujeres fueron hasta el Congreso de la República y les dijeron de frente a los bandidos lo que son, cómo las violaban y las sometían a todo tipo de vejámenes, y cómo utilizaban a esas niñas para la guerra, y las siguen utilizando con el argumento de que son disidencias. Y estas muchachas han hecho una lucha que se convirtió en icónica, y tienen hasta el cinismo, como la concubina de Tiro Fijo, de denunciarla es que por falso testimonio y por calumnia. Y claro, el tema sigue vigente y sigue en primera línea, y ese valor, ese heroísmo
de Lorena Murcia y sus compañeras, que no les tiembla la voz, ni les tiembla la mano, ni el pulso para poner sobre el tapete esta realidad. Nosotros en la Fundación lo resaltamos permanentemente porque son muchos, que son infinitos los casos de las acciones por parte de la guerrilla contra la mujer colombiana en este aspecto. Son muchísimas las niñas. Las FARC en un momento llegaron a tener 18.000 delincuentes en armas y el 40% eran mujeres y la mayoría de esas mujeres menores de edad. Eso no se puede olvidar y aquí lo resaltamos hoy y lo ponemos en primer plano. Y queremos resaltar igualmente que parte de ese episodio está el de un sujeto que fue detenido en España, un sujeto de la ciudad de Pereira, que practicó más de 1.200 abortos a las guerrilleras de las FARC, sobre todo las menores de edad que quedaban embarazadas por las que no eran las concubinas de los cabecillas. Ese sujeto fue capturado en España. Al traerlo a Colombia, niega completamente, a pesar de tener los testimonios de las mujeres que fueron víctimas de él. Y por último, el sí mismo mayor llegó a decir el señor Timochenko y los demás delincuentes que están en el Congreso que ese sujeto no pertenecía a las FARC y que él no sabe de qué le están hablando. Es increíble eso, pero es lo que ocurre. Pero también queremos resaltar dentro de ese aspecto el caso de la señora Claudia Patricia Vélez, de quien hicimos un programa especial aquí, esposa de un agente de policía, de un oficial de policía, durante el asalto al municipio de Puerto Lleras Meta en el año de 1998. Y esta mujer, igual que los demás agentes, cuando vio que la estación estaba a punto de caer, cogió el arma de uno de los agentes y combatió contra los delincuentes hasta cuando llegó el ejército a apoyarlos. Fue declarada una heroína en la Policía Nacional y el presidente Pastrana en su momento la condecoró. Entonces queremos con estos 3 casos específicos resaltar lo que ha sido el valor de la mujer en Colombia y el drama que han sufrido por culpa de la violencia y por su valentía para enfrentarse a los terroristas y decirles la verdad en la cara. Y en el caso de la señora Claudia Patricia, que lado a lado de los policías, hombro a hombro con ellos, tomó el fusil de un policía herido y combatió hasta el final sin ser policía, sin haber sido entrenada para ese aspecto, pero sabía disparar el arma y combatió y le dio ánimo a los demás policías para que no se rindieran. Infortunadamente quisiéramos contar muchísimos casos, pero los medios de comunicación y los archivos virtuales de la Fundación tienen suficiente ilustración al respecto de lo que ha ocurrido contra la mujer colombiana por parte de las guerrillas comunistas de las FARC. Adelante, mi coronel Carrascal. Mi coronel, muchas gracias y muy interesante estas 3 historias. De verdad, vamos a darle ahora la palabra a mi coronel Alarcón al día de hoy en estas 250 emisiones del día de hoy en celebración de esto. Adelante. Saludo cordial y gracias a Papito Dios por la oportunidad que nos da de llevar de nuevo la verdadera verdad a todos los rincones del mundo, pero específicamente al pueblo del campo y la ciudad de nuestra hermosa patria, Colombia. Minifalda, camuflado, maquillaje, belleza y seducción forman parte de la combinación perfecta que por convicción u obligación y desde tiempos inmemoriales han sido utilizadas por ese ser que para los seres humanos es la causante de nuestro ingreso a este mundo.
Pero ¿qué pasa si los atributos de la mujer son utilizados para someter a otros, causando daño y fracaso en algunos hombres que, encantados con este maravilloso ser, han debido entregar sus propias vidas? Pero esta lucha de la mujer en estos escenarios de confrontación armada anteriormente pasaban desapercibidos, pues eran muy contados. Hoy, por efectos de otros actores llegados, las posibilidades de acercamiento a sus objetivos cambiaron la faldita al traje negro, pero continuaron con el maquillaje o, para los pisasuaves, camuflaje, aunque ambos con buena efectividad contra los distraídos o adormidados responsables de la seguridad. Niñas y mujeres, especialmente las primeras, arrancadas de sus familias, violentadas físicamente desde temprana edad, esclavizadas a la voluntad sexual de los integrantes de las cuadrillas, al punto tal que el fruto de sus vientres es totalmente estripado y tirado con la práctica obligatoria de aborto, cuando su esperanza siempre será la de traer a este mundo nuevas generaciones. ¿Y qué decir de la gran cantidad de viudas, hijas, nietas, familiares que siguen esperando el regreso de ellas, las llevadas contra su voluntad? Estas mujeres merecen nuestro reconocimiento y comprensión, porque la vida ha sido su escuela, colegio y universidad. Han tenido que ideárselas para manejar la situación, convivir con la penuria y generar condiciones para aceptar los desafíos propios de esa irónica coexistencia, para que en una futura oportunidad puedan manejar esa cantidad de traumas con los que salen las que sobreviven, y ojalá la intención de la fundación, dentro de sus meritorios objetivos fundacionales, se puedan cumplir a cabalidad, y que el gobierno, en vez de regalarle los sueldos a los violadores de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, se genere un mecanismo de responsabilidad para con ellas y sus hijitos, que son quienes efectivamente lo merecen. Seguiremos en la lucha, buscando siempre la diáfana verdad. Enhorabuena. Destacamos la labor y entrega de la mujer, pues su senda siempre ha sido la del amor y la protección de la familia. Amén de lo mucho que hacen a diario, pero que las dejen vivir sus vidas en libertad, sin opresión alguna. Toda esta crueldad con la que los narcotraficantes, narcoterroristas las han tratado, debe terminar. La tortura física y mental, los ataques, amenazas, reclutamiento y desapariciones forzadas por fusilamiento producto de falsos juicios revolucionarios. Lo más execrable, que es la repetitiva violencia sexual sin tener en cuenta la edad. Pero para eso debemos estar pendientes, sabedores de la verdad, contarla a nuestros hijos, nietos y demás integrantes de la familia, base de la sociedad. Porque debemos recordar la frase de quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Y eso no quiero para los niños, como tampoco pienso que los demás seres humanos lo deseen para los suyos. Saludo especial para todo el equipo de trabajo del programa, los que nos acostamos tarde y los que nos levantamos temprano, quienes no desfalleceremos en el logro del objetivo proyectado por Fundel. Muchas gracias, mi coronel
Carrascal. Y con el Villamarín y con el Carrascal se cayó la señora. Bueno, entonces volvemos a escuchar nuestro mensaje institucional respecto a las víctimas y en particular las mujeres. Adelante, mi coronel Carrascal. Micrófono. Micrófono. Bueno, de la breve reseña que hemos hecho el día de hoy respecto al drama de la mujer colombiana en medio del conflicto armado en Colombia, surgirían cantidad de reflexiones de todos los ámbitos: político, social, económico, cultural. Pero para sintetizar lo que ha sucedido, tomaríamos algunas de las reflexiones morales que queremos dejar en el auditorio como un testimonio de la preocupación que tenemos como colombianos que estos hechos hayan ocurrido en una nación con tanta riqueza y con tanta probabilidad de desarrollo en medio de una violencia completamente absurda, completamente insensata, pero que es reiterada todos los días y con una dirigencia política que de vez en vez lo único que hace es ahondar los problemas y no resolverlos. En primera medida, veamos que en contraste a que somos un país cristiano, consagrado al Espíritu Santo, consagrado a Dios, de gran afluencia popular en las semanas mayores, con gran recogimiento familiar en la época de Navidad, con una preocupación capital de por lo menos la población católica, que es la mayor, de el bautismo de sus hijos, de la extrema unción de los enfermos, de la primera comunión de los niños, de la bendición sacerdotal de la unión marital, etcétera. En contraste, hemos visto todos hechos de barbarie, mencionamos hoy algunos, y ocurren en medio de ese entorno. Y vemos cómo los guerrilleros también rezan y también cargan camándulas y también cargan estampas de la Virgen. E inclusive, igual que los sicarios de Pablo Escobar, algunos hasta se encomiendan a sus santos antes de ir a cometer actos delincuenciales. Entonces es una reflexión moral que nos debe quedar en profundidad, como un país cristiano tiene dentro de su entorno esos brotes de violencia con tantos exabruptos y con tanta exacerbación, afectándonos como sociedad, como familia y como seres humanos. En segunda medida, está transitando desde hace ya 3, 4 décadas en Colombia la discursividad de la igualdad, y se repite y se reitera y la utilizan los políticos en campaña
y la utilizan los manejadores de distintos aspectos de la sociedad como una banderita de lucha, como un comodín, pero en realidad, mientras el país se consuma en este tipo de violencias, mientras no haya esa igualdad que tanto se cacarea y mientras no se resuelvan los problemas estructurales de la violencia en el campo y en las comunidades menos favorecidas, servirá para que populistas como Petro, como Santos y una larga lista de nombres hagan su agosto, utilicen a los colombianos y utilicen la violencia que es sempiterna como un medio más de fortalecerse en sus ambiciones personales y de grupitos o grupúsculos politiqueros. En tercera medida, se habla muchísimo de los derechos generales y específicos de la mujer, y entonces vemos que por los derechos generales son que todos los seres humanos tenemos derechos humanos, pero hay unos específicos como el derecho a la reproducción del ser humano, y en la guerrilla de las FARC ese derecho le es violado y vulnerado a las mujeres, tanto por la forma como generalmente quedan embarazadas, como cuando quieren tener sus hijos y las obligan a abortar. Ahora, el caso del secuestro y asesinato de la señora Consuelo Araujo Noguera, la cacica de Valledupar, lo pusimos en primer plano, no porque ella sea una mujer más importante que las demás colombianas, ni más faltaba, es por la sevicia como fue asesinada, y fuera de eso por la espalda. Le dispararon y seguramente de rodillas, como acostumbraban los bandidos de las FARC, solo para demostrar que estaban asesinando a una persona, entre comillas, de élite, de la alcurnia, o cuando han fusilado a cientos de niñas sindicadas de que robaron una panela, sindicadas de hacer inteligencia al enemigo, como tantos casos que hemos mencionado aquí, o el caso de la señora, la esposa del capitán de la policía, que murió al lado de su esposo en el asalto que hicieron contra Orito Putumayo, y quedó un bebé de escasos 2 meses vivo, y hoy en día ese muchacho ya debe tener 13, 14 años. O el caso de Clara Rojas, que quedó embarazada en medio del secuestro y su hijo fue retirado del seno de la madre para dejarlo en una covacha en medio de la selva, donde lo picaban los chinches y tenía un brazo fracturado, y a pesar de todas esas eh, gravedades que tuvo el parto del bebé, lo dejaron allá en medio de la selva, y el señor sujeto al que lo dejaron cuidándolo vio tanto el drama que prefirió venir y regalarlo al Instituto de Bienestar Familiar en Bogotá, y afortunadamente, gracias a la persistencia de nuestros hombres y mujeres de inteligencia militar, se localizó y se protegió antes de que lo utilizaran como una mercancía en la liberación que estaban planeando a cuentagotas la señora Piedad Córdoba y los bandidos de las FARC con el régimen de Maduro. Son hechos que nos demuestran esos tres aspectos anteriores. Finalmente, ese terrorismo contra las generadoras de vida, contra las mujeres que son por la naturaleza las personas que multiplican la especie humana y que le brindan al ser humano lo más importante de sus valores y de su etiología desde que nace, son también, como lo vemos en este espacio, el blanco predilecto de los delincuentes de las FARC, aprovechando su fragilidad física y aprovechando su condición de mujeres, y ellos la condición de terroristas o de jefes de cuadrilla. Entonces, al llegar al final de esta reflexión del día de hoy, queremos resaltar nuevamente el valor de la mujer colombiana en todos los campos, pero no dejar en el olvido que ha sido un blanco predilecto de los terroristas que hoy están en el Congreso, y que inclusive una de las mujeres que fue terrorista de las FARC en esa época es la que les practicaba los abortos con ganchos, clip, como lo denunció Lorena Murcia, y naturalmente ella lo niega.
y los otros delincuentes que integran el Congreso de la República, que deberían estar en una cárcel de máxima seguridad, completamente aislados, purgando por todos estos delitos, son los que nos hablan coincidencialmente de moral y de ética. Adelante, mi coronel Carrascal. Y coronel, muchas gracias por estas reflexiones morales que nos dejan justamente en la memoria y en la forma de reflexionar cada persona estos puntos tan importantes. Bueno, pues llegamos al final del ejercicio. Los invitamos a escuchar nuevamente el mensaje institucional, invitándolos esta noche a que asistan a dos conferencias muy importantes. Una a las 5 de la tarde, que tenemos a un señor oficial especialista en la historia de la Virgen María. Nos va a contar algo muy valioso con ocasión de la fiesta de velitas que celebramos mañana. Y a las 6 de la tarde tendremos el análisis geopolítico de lo que está planteando el Japón en su defensa nacional frente a lo que ocurre alrededor de China y Taiwán. Y mañana continuaremos con la memoria histórica del conflicto armado en Colombia en nuestro horario habitual. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Coronel, la foto. Sí, ya vamos a hacerla.